Pedro Sánchez Castejón, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, bienvenido a Navarra Televisión. Un placer. ¿Está usted orgulloso de su país? Sí, mucho. Creo que este país durante estos últimos 40 años ha conseguido grandes transformaciones en lo económico, en lo social y también en lo institucional. ¿Cree que las elecciones generales se van a adelantar o se va a mantener el periplo indicado? Dependerá del señor Rajoy. Yo creo en todo caso que el señor Rajoy le ha cogido gusto a esto de gobernar en funciones. Tenemos, por desgracia, un gobierno paralizado que vive en la prórroga, ya sea presupuestaria y ya sea en la postergación de muchísimos problemas que tienen que ver con lo territorial o con lo social, ¿no? Y en eso incluyo tanto la precariedad como la desigualdad. ¿Qué cambiaría si mañana usted fuera investido presidente del gobierno? La primera medida, lo primero de todo. Apostar por la educación. El que los niveles de inversión educativos en nuestro país por parte del Gobierno de España estén a la cola de la Unión Europea es un claro ejemplo de la falta de compromiso de este Gobierno con el futuro. Creo que el futuro se va a escribir con la E de educación y en ese sentido, si me permite, desde luego en términos coloquiales, para mí la educación pública será la joya de la corona de mi Gobierno. Portugal ha pisado el acelerador en materia educativa. ¿Qué es lo que tiene ahora Portugal que no tiene España? Bueno, un gobierno que cree en la educación pública. Fíjese, aquí en esta comunidad hay una potente industria vinculada con el sector de la automoción. La formación profesional es vital. No solamente tenemos que mejorar la formación, la educación primaria, secundaria, no solamente tenemos que extender la universalización de la educación pública de 0 a 3 años, tenemos que mejorar lógicamente la educación universitaria, pero sobre todo yo centraría el objetivo fundamental del país en tener una formación profesional que, entre otras cosas, ayudará a que los niveles de fracaso escolar en nuestro país se reduzcan significativamente. Algunos piensan que los problemas que tuvo usted para controlar su partido le van a impedir controlar o llegar a la presidencia del gobierno con solvencia. ¿Usted qué ha aprendido de todo este proceso? Bueno, yo he sido un claro ejemplo de muchas cosas que les han pasado a los españoles. Muchos españoles como yo, y también en Navarra, seguro que han caído y se han tenido que volver a levantar, ¿no? Y yo tengo una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad pienso en mi país, pienso en el bienestar y en el futuro, sobre todo de los que más necesitan del abrigo y del amparo de las instituciones públicas, y ante un ciclo político que está ya prácticamente agotado, prácticamente acabado, por mucho que dure esta legislatura otros 2 años, porque así lo quiera el señor Rajoy, creo que estamos a las puertas de un cambio y de una modernización necesaria en nuestro país. ¿Cómo bajan las aguas en su partido ahora mismo? ¿Lo tiene controlado? Bien, las aguas bajan tranquilas. Tenemos un objetivo que yo creo que es muy ilusionante y es el de ser la primera fuerza política en las elecciones municipales en el año 2019, por primera vez desde el año 2003, es decir, 16 años han pasado desde que no somos primera fuerza política en las elecciones municipales, y ya sabe, históricamente en este país, quien gana las elecciones municipales, gana las elecciones generales. ¿Le ha molestado las palabras de Felipe González con Jordi Évole, que dijo algo así como que a día de hoy no existía una alternativa clara para presidir España? No, yo creo que Felipe, como expresidente del gobierno, lo que hace es exigir, y exigirnos a todos, y en particular al Partido Socialista, que ese proyecto de país se dibuje cuanto antes, porque es evidente que tenemos un gobierno agotado. Desde luego, si a mí me pregunta cuáles son los 3 ejes de ese proyecto de país que imagino y que quiero para España, tendrían el empleo como primera y gran prioridad, objetivo nacional de la Administración General del Estado. En segundo lugar, luchar contra la desigualdad, y en tercer lugar, la sostenibilidad. Creo que la sostenibilidad, la transición hacia unos parámetros de desarrollo económico ecológicos, creo que también es uno de los objetivos fundamentales tanto para Navarra como para el conjunto del país. Pero supongo que estamos de acuerdo con que no va a haber posibilidad de mayorías absolutas en este país y que los pactos van a ser necesarios, no solamente en Navarra, sino en el resto del país. ¿Qué va a hacer usted si se le presenta la posibilidad? Bueno, yo creo que lo más importante, y lo que he aprendido además de esa primera vida en la que fui elegido secretario general, es que antes de hablar con quién hay que hablar para qué. De qué es lo que queremos hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Navarra hubo una serie de formaciones políticas que bajo ese lema de cambio social lo que han hecho ha sido obsesionarse con lo identitario y abandonar la igualdad como objetivo primordial de ese cambio, ¿no? Yo creo que tanto en Navarra como en España necesitamos efectivamente de grandes acuerdos, de acuerdos transversales que trasciendan la dinámica de bloques, que apuesten claramente por la convivencia, pero también por lo que le decía antes, por el empleo de calidad, por la lucha contra la desigualdad y también por la sostenibilidad de nuestra economía y de nuestro medio ambiente.
Después del tiempo que ha pasado, después de las investiduras fallidas que todos vimos y usted además protagonizó alguna de ellas, ¿de quién se fía más ahora mismo, de Podemos o de Ciudadanos? Bueno, es que esta no es una foto fija. Es verdad que Ciudadanos apoyó mi investidura, entre otras cosas porque Rajoy dio un paso al lado. Y en segundo lugar es evidente que Podemos hasta entonces no sabía exactamente cuál iba a ser su dinámica, pero votaron en contra de ese gobierno de cambio. Bueno, yo creo que es claro que Ciudadanos cada vez que puede lo que hace es socorrer al Partido Popular, lo estamos viendo en Madrid, donde los casos de corrupción no implican el que el señor Rivera pues apueste por una opción, a mi juicio, moderada, sensata, solvente, de centro, como es Ángel Gabilondo, y que habría perfectamente la oportunidad de iniciar un tiempo nuevo en la política madrileña, y no es menor porque estamos hablando de la capital de España. Y es evidente también que Unidos Podemos está atrapado aún en su propio laberinto, ¿no? Por tanto, creo que la única opción real de cambio en nuestro país es que el Partido Socialista sea la primera fuerza política en las generales. Pero bueno, antes de llegar a ese puerto hay que pasar otras metas, y la meta intermedia de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, yo creo que estamos en condiciones de poder ganarlas. Vamos a hablar de Navarra. ¿Qué cree que va a pasar en Navarra en las próximas elecciones? ¿Ve a María Chivite presidenta? Trabajamos para que eso sea así. Fíjese, ahora mismo existen dos tensiones en la política navarra, ¿no? Que es muy común también a lo que está pasando en el conjunto del país. Por un lado tenemos una derecha recentralizadora, en plural, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, que rechazan la diversidad, se olvidan de la igualdad. Luego tenemos un nacionalismo disgregador, que confunde la diversidad como un elemento de exclusión, no de integración. Y en segundo lugar, que se olvida completamente de la igualdad, ¿no? Ahí están las guerras de banderas, pero no precisamente levantar la bandera de un plan de empleo que necesita Navarra, como es evidente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que entre esos dos polos, la opción serena de la convivencia y de una izquierda de gobierno que representa María Chivite, yo creo que es el cambio real que necesita Navarra, ¿no? Fíjese, la señora Barcos en su momento dijo que ella era una presidenta nacionalista, en una comunidad nacionalista, y yo creo que el cambio tiene que ser hacia una presidenta progresista en una comunidad no nacionalista como es Navarra. ¿Y con quién va a pactar el Partido Socialista? Es decir, ¿va a ser María Chivite independiente a la hora de tomar las decisiones? Porque hay muchos ciudadanos, muchos votantes que se acuerdan del agostazo, que se acuerdan del marzazo y que se acuerdan de que de vez en cuando el teléfono de Ferraz suena y no dejan ser libres a la hora de tomar decisiones a los socialistas navarros. ¿Usted eso lo tiene claro? Fíjese, si hemos cambiado las cosas en este partido después del 39 Congreso del pasado mes de junio, que van a ser los socialistas navarros los que decidan con su voz y con su voto la opción de gobierno que mejor les convenga y que consideren es la mejor para el conjunto de la ciudadanía navarra. Por tanto, creo que la mejor de las decisiones estará en manos tanto de la militancia navarra como de su dirección. Pero hay muchos que no se lo creen, Pedro. Hay muchos que no se lo creen porque a los hechos se remiten. Sí, pero lo que le quiero decir es que antes, yo no sé si eso se produjo, pero bueno, si se produjo antes de que yo estuviera en la dirección del Partido Socialista, bien. Pero ahora mismo sí que le digo, ahora mismo los cambios en las reglas del juego y en los procesos de decisión del Partido Socialista son claros. En los acuerdos de investidura, quienes los deciden son los militantes, en este caso de Navarra. ¿Se arrepiente de haber apoyado la investidura de Uxue Barcos? Eso tiene que responderlo María Chivite. Yo creo que nosotros teníamos el deber de intentar al menos no bloquear ese cambio, pero desde luego lo que sí que hemos hecho ha sido ser muy críticos con un gobierno más obsesionado por lo identitario que por luchar por esa Navarra de igualdad y también de oportunidades que necesitan, ¿no? A mí me llama mucho la atención que se reclame el autogobierno de Navarra, pero en cambio no se haya negociado con el Gobierno de España una mayor inversión, que cae un 30% en estos presupuestos. Me llama la atención que este Gobierno de Navarra, en una comunidad que tiene una brecha salarial que implica una merma de los sueldos del 30% para las trabajadoras, no tenga un plan de lucha contra la desigualdad salarial o, por ejemplo, un plan de empleo o un pacto educativo que ha propuesto el Partido Socialista de Navarra. En fin, yo creo que el autogobierno precisamente se reclama y se ejerce
y no para cuestiones identitarias, sino para las cuestiones del día a día que necesita la ciudadanía. Si llega a saber todo esto, ¿habría apoyado la investidura de Josu Barcos? Bueno, es que eso tiene que responderlo la señora María Chivite, ¿no? Como bien comentaba usted, son los navarros y navarras, en este caso los socialistas, los que tendrán que decidir cuando lleguen las elecciones qué futuro y qué orientación dar. Pero usted tendrá una opinión sobre lo que está pasando en Navarra, ¿y cuál es? Para mí, mi opinión es que nosotros, lógicamente, no podíamos bloquear el cambio en Navarra. Otra cosa es que seamos críticos con la orientación que se le ha dado a ese cambio, que seamos críticos y que denunciemos el engaño de muchos votantes de Navarra que creyeron en ese cambio que se proponía y que luego han visto la realidad, que ha ido por otros derroteros, más identitarios que de lucha contra la desigualdad y por las oportunidades de esa clase media trabajadora de Navarra. Pero en todo caso, eso no significa que este cambio, si ha fracasado, como es evidente que ha fracasado, eso no significa que el cambio no tenga una oportunidad. Y esa segunda oportunidad yo creo que va a estar en manos de María Chivite. No sé cómo quedarán los números, pero es verdad que Navarra, siendo una tierra de pactos, llegará a la decisión, como usted ha dicho, que tomarán los militantes socialistas. ¿Con qué se va a sentir más cómodo Pedro Sánchez? ¿Con un pacto de izquierdas, con un Geroa Bai, Izquierda, Esquerra, Podemos, que excluya a Bildu? ¿A usted qué le haría sentir cómodo, teniendo en cuenta que María Chivite no va a ganar las elecciones, ni ningún otro partido, por mayoría absoluta en Navarra? Bien, yo creo que los argumentos, los presupuestos que deberían de regir al próximo gobierno de Navarra debería ser uno, el de la convivencia. Es decir, lo que no se puede hacer es enfrentar a dos comunidades, sino tender puentes precisamente para que esas diferencias y esa diversidad sea un factor multiplicador, no un factor divisor, como ahora mismo lo está convirtiendo el nacionalismo. En segundo lugar, yo creo que una propuesta progresista debería también ser uno de los principales atributos de ese gobierno. Y en tercer lugar, un compromiso claro con esta tierra y con el reconocimiento a esos derechos forales, esos derechos históricos que están enmarcados en la Constitución y que hay alguna propuesta de derechas, no solamente de Ciudadanos, sino también del Partido Popular, que lo ponen en cuestión en su día a día. Con esta descripción de hechos que usted ha realizado del gobierno de Navarra, ¿cree usted que camina Navarra hacia la anexión al País Vasco con el gobierno de Josu Barcos? Hombre, yo no me atrevo a decir una cosa ni la contraria, porque no estoy en el día a día de la política navarra. Lo que sí que creo es que, como bien dijo la presidenta de Navarra al principio de su mandato, ella puede ser nacionalista, pero esta comunidad no es nacionalista. Esta es una comunidad plural, diversa. Y la presidenta de todos los navarros y navarras obedece y sirve a todos los navarros y navarras, única y exclusivamente. Desde luego el Partido Socialista en Navarra y el Partido Socialista Obrero Español en el conjunto del país tiene muy claro que hay una diferencia clarísima, evidente, entre Navarra y Euskadi, ¿no? Y que Navarra es Navarra. ¿Cree que si no cambian las cosas en Navarra podría pasar lo mismo que en Cataluña? La convivencia es uno de los elementos fundamentales en sociedades cada vez más fracturadas, en lo social, en lo económico, con una merma evidente de oportunidades para unos ciudadanos respecto a otros, en lo educativo. Creo que España y la política navarra necesitan de políticos y políticas comprometidos con la convivencia. Yo reprocho claramente al presidente del gobierno haber utilizado la política territorial como un elemento de confrontación y no de integración. Y creo que efectivamente esa dinámica ha puesto en riesgo y pone en riesgo 40 años de convivencia que logramos gracias a la Constitución del 78 y a la transición democrática de entonces. Y afortunadamente para este país el Partido Socialista está en pie, con una propuesta firme y clara por la renovación de la Constitución del 78, pero con un presupuesto evidente, y es el que la diversidad sea un factor de integración y no de exclusión, como lo están planteando tanto de la derecha o desde el nacionalismo en el caso de Navarra. Ayer el gobierno de Navarra asistió a una multitudinaria manifestación en defensa de los presuntos autores de las agresiones a los guardias civiles de Alsasua. Pasado mañana hay una manifestación para apoyar a los guardias civiles agredidos. ¿Dónde cree usted que tiene que estar el gobierno de Navarra en hechos como estos? El gobierno de Navarra tendría que haber hecho una declaración como gobierno, como institución pública, por ejemplo, para defender los intereses de los pensionistas que hoy se han manifestado en las calles de Pamplona. O, por ejemplo, el 8 de marzo, con aquellas mujeres que salieron a las calles de Pamplona y de toda Navarra, como de toda España, reclamando la igualdad salarial, con un plan de lucha contra la brecha salarial que, por ejemplo, no tiene el gobierno de Navarra.
creo que la señora Barcos y su gobierno se olvida de que cuando uno gobierna y lidera una institución, sirve a todos los navarros y navarras, no solamente a aquellos que le votaron. Y lo que hizo ayer el gobierno de Navarra a mí me parece que es un flaco favor para la institucionalidad de una comunidad como esta. Ha hablado antes de la educación. ¿Quién tiene más problema, la Universidad Rey Juan Carlos o Cristina Cifuentes? Evidentemente Cristina Cifuentes, y luego la Universidad Rey Juan Carlos. Y una cosa no está reñida con la otra. ¿En qué sentido? En el sentido de que el caso Cifuentes es el caso de una presidenta de la Comunidad de Madrid que se valió de su institución y de su posición política para que una universidad pública, desgraciadamente, le regalara títulos de máster. Claro, con eso que está haciendo, está engañando a 3 generaciones, está riendo de 3 generaciones. La de los mayores, nuestros mayores, que no tuvieron la ocasión de poder tener o ejercer o estudiar un grado universitario porque no existían entonces las universidades públicas, no había un acceso a la educación. Hay muchas generaciones de nuestros padres y nuestras madres que fallecieron sin saber leer ni escribir como consecuencia de la dictadura franquista. Por tanto, se ríen de nuestros mayores que nunca pudieron estudiar, se ríen de nuestros padres y nuestras madres que han tenido que ahorrar para que sus hijos pudieran estudiar, y se ríen también de los hijos que estudian de manera muy fuerte, dura, y que ven devaluadas las titulaciones como consecuencia de la corrupción, que en todo caso representa lo que ha hecho la señora Cifuentes. ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Cree usted que va a dimitir la señora Cifuentes? A Rajoy siempre le quedará Rivera. Muchísimas gracias, Pedro Sánchez Castejón, secretario general del Partido Socialista. Nos habría gustado estar más tiempo con usted, pero en cualquier caso le agradecemos este paréntesis que está haciendo en sus desplazamientos por España. Yo les agradezco mucho su tiempo y prometo repetir la entrevista en sus estudios en otra ocasión. Muchísimas gracias, que vaya bien. Un placer.